Claro, bueno, en el fondo entender lo que son los cuatro tipos de Nasmussen, la Sí, importancia de trabajar equilibradamente en los tres factores de la revolución de la conciencia, dentro de las posibilidades que cada uno tenga, obviamente, y entender de que si uno no trabaja bien, en el fondo va a ser abortado. Por eso que hoy en día vemos en el fondo que se está abortando, el aborto está siendo promovido y se está legislando a favor de él, sí, sí. porque el exterior es el reflejo del interior. Ese es el reflejo del interior. Entonces, es importante reflexionar lo que está pasando en el mundo. En el Ujú. mundo se está cristalizando lo que está ocurriendo en el mundo espiritual de cada persona. Lo mismo que ocurre en la guerra. Uno dice, no, que la guerra, imagínense allá, Rusia contra Ucrania, que es tremendo, y no se da cuenta uno que uno carga esa guerra dentro de sí. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros ahora que está cristalizando en el mundo físico es una realidad del mundo interior de cada uno de nosotros. Ser o no ser. Las personas autorrealizadas, aquellas que vibran en un nivel superior de energía, deben ser lo que tienen que ser. De nuevo tenemos el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia B13, las 4 clases de Hannah Musen. Vayamos a la videoconferencia. Ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu propósito encontrar y conectar la misión de tu alma y es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana. Vayamos a la videoconferencia. Ya regreso. Ser o no ser. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. En este contexto, la luz o la oscuridad. Ser o no ser, decía Abraham Maslow. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy nueva vez tenemos, como siempre, la dicha, el privilegio de platicar, coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. La videoconferencia de clase B número 13, 4 clases de Hans Musse. Fernando, como siempre, un privilegio, un honor, un placer tener la dicha de conectar contigo en este programa de videoconferencias, ¿verdad? Sobre autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Bienvenido una vez más. Muy, muy, muy feliz nuevamente estar aquí contigo, Orlando, compartiendo con las personas que ven estos videos, estas enseñanzas, porque les van a ayudar para su autoconocimiento y su transformación íntima. Así que muy agradecido. Gracias. Genial, genial, maravilloso. Fernando, amigos, en esta videoconferencia, la número 13 de clase B, pues vamos a enfatizar, vamos a examinar los 4 tipos de Hans Mussen, primera categoría, segunda, tercera y cuarta categoría respectivamente. Todos somos en mayor o menor escala Hans Mussen, es decir, que la humanidad toda es Hans Mussen. Tengo muchas inquietudes, como siempre, Fernando, en estos temas y con la idea también, ¿verdad?, de la intención de edificar a la audiencia, a los seguidores. ¿Qué es de entrada? Mi primera inquietud, un Hans Mussen. Bueno, la palabra Kanasmusen es una palabra de un lenguaje muy antiguo, Sí, sí. pero que representa en el fondo un aborto de la madre naturaleza, un ser no creado, un ser abortado. Lamentablemente hoy en día se está hablando del aborto y abortar, digamos, a los fetos, pero eso es un feticidio. Aquí Exacto. estamos hablando del trabajo interior, de la producción, del desarrollo del alma dentro de la persona. El objetivo de la existencia, en el fondo, es la autorrealización íntima del ser.
Y todo ser que no logra su autorrealización íntima del ser se transforma en un Hanasmusen, ¿ah? En un ser no creado. Tal como usted dijo en la introducción, estamos ante el ser o no ser ahí, ¿ah? El chubí o no chubí, Sí, en el fondo, porque ese es el gran dilema. El gran dilema de cada uno de nosotros es ser o no ser. Y lamentablemente la inconsciencia humana es tan grande de que las personas ni siquiera saben que no son. Creen ser, sí, creen ser. suponen ser, Sí, sí. especulan ser, pero no son, no somos. Porque solamente es aquel que ha encarnado su ser, y ninguno de nosotros tiene encarnado nuestro ser porque lo hemos votado, lo hemos expulsado a través del mal uso de la energía creadora sexual, a través de la fornicación, de la eyaculación, del orgasmo. Hemos votado todos los átomos en el fondo de nuestra semilla, que son las semillas del ser. Entonces, el que no trabaje con sus semillas en el fondo para hacer que germine el ser dentro de sí, se va a transformar en un Hanasmusen. Entonces, Hanasmusen es un ser no creado o un aborto de la madre natura. De igual forma, Fernando, es lo mismo que la gente cree ser consciente, mas no es consciente. Consciente era Jesús. Vivía en un mundo de inconsciente, ¿verdad? Y la gente dice, sí, yo soy consciente. Sí, claro, claro, sí, no, yo soy consciente. Consciente no. Es difícil. Para ser consciente, pues hay que pasar por ese proceso, ¿verdad? Elevar nuestra energía y llegar a esa autorrealización realmente. Que es hacia allá, con esa intención, va entonces nuestro mensaje, ¿verdad? A crear, como yo enfatizo, una humanidad de hombres conscientes. En sentido genérico, hombre y mujer. ¿Cuántos tipos, Fernando, de Hanasmusen existen? Bueno, se dividen en 4 tipos de Hanasmusen. Primer tipo de Hanasmusen, segundo, tercero y cuarto. Dependiendo el nivel de trabajo interior que la persona tenga o del nivel de ascenso que haya logrado. Exacto. Porque mientras más alto la persona está, más bajo cae. Sí, sí, sí. Ese es en el fondo uno de los peligros del camino de la autorrealización íntima del ser. Porque si usted camina siempre por el piso, nunca va a ver las estrellas, así cerca. Pero ya cuando usted se sube a un monte, a un cerro, a un edificio, una escalera, ve todo más cerca, pero también tiene el peligro de caer. Entonces, el peligro de caer es inminente para la persona que quiere subir. Nosotros no caemos, nosotros rodamos, nosotros estamos rodando en el lodo de la existencia. Sí, sí. Claro, porque no tenemos ningún ascenso espiritual, nos mantenemos ahí en la bajeza. Pero estos seres que suben, o las personas que transforman su energía y se elevan, corren el riesgo de caer y se transforman en un Hanasmusen, digamos, cada vez peor, porque el primer grado no es igual que el cuarto, porque el primero es simple, pero el cuarto ya es más peligroso. Entonces, ¿nos podrías explicar, Fernando, ¿nos podrías explicar el primer tipo de Hanasmusen? Bueno, el primer tipo de Hanasmusen, ahí está toda la humanidad. El primer tipo de Hanasmusen es toda la humanidad porque en el fondo no han transformado su energía creadora sexual, no han logrado transformar su cuerpo interno, no han desarrollado el espíritu dentro de sí, entonces son seres no creados. Al no transmutar su energía creadora sexual, todos nosotros, todas las personas que no transmutan su energía creadora sexual, tienen su energía creadora sexual de color negra. Y lamentablemente, como usted lo dijo al principio, como nadie le puede servir a 2 señores al mismo tiempo, en vez de servirle al ser, uno le sirve al ego. Al ego. Al ego, porque este mundo es del ego, para el ego y por el ego. Sí. Todo lo que nosotros vemos hoy en día es pura ilusión, fantasía, engaño, mentira, trampas, búsqueda de poder, violencia. En el fondo, este mundo es del ego. Entonces, simplemente somos seres no creados, entonces la naturaleza, como no logramos el proceso de germinación espiritual, porque hay que entender que en el fondo nosotros tenemos que como que germinar interiormente. Sí, sí. Para que una semilla germine, usted tiene que colocarla en sus condiciones idóneas. Si usted coloca una semilla en el desierto, jamás va a germinar. Pero si usted abona la tierra, ¿verdad? Pone la semilla con los nutrientes adecuados, la riega, esta semilla va a crecer. Entonces, ese trabajo de crecimiento de nuestra semilla interior se relaciona con el trabajo de la transmutación de la energía creadora sexual, de la limpieza, de la eliminación del ego y del desarrollo del amor. Eso hace que la semilla germine dentro de nosotros y haga crecer al ser. Pero nadie trabaja en eso.
No, La nadie, gente nadie. solamente, No. no, está preocupada de pan, techo y abrigo, Sí, plata, poder y la gente se prestigio. siente bien ahí. La gente se siente bien. Ahí, claro, ya hoy día comí, lo pasé bien, mañana veré. Y Sí, así. sí, sí. Entonces, en el fondo, como no hay un trabajo de naturaleza, de sexual, de crecimiento con su energía creadora sexual, sino hay una expulsión de su energía creadora sexual, no condensó su energía creadora sexual. Porque en el fondo, usted tiene que entender que la máquina humana, el cuerpo físico, tiene un objetivo y el objetivo es la condensación de la energía creadora sexual. Nosotros tenemos que permitir que esa energía condense dentro de nosotros, ¿ya? Pero Sí. para condensarla no hay que expulsarla. Y para que condense también hay que meterle fuego, porque si no hay fuego no hay condensación. ¿Mm? Entonces, nadie trabaja en la muerte del yo, nadie trabaja en la transmutación de la energía sexual, entonces toda la humanidad en el fondo somos un cuarto tipo o sea, primer tipo, Hanan Musen, perdón, el primer tipo, ¿ya? Que es el menos peligroso, por decirlo así, o Sí. es, que o es el que menos demora en la involución. ¿Mm? Una persona del primer tipo, Hanan Musen, demora en los mundos de infierno para destruir lo que tiene de Hanan Musen aproximadamente 10.000 años. Va a caer en el abismo y van a pasar 10.000 años ahí en las infradimensiones, descendiendo por los círculos, Sí, Luna, Mercurio, Venus, Sol, hasta llegar al noveno círculo dantesco y hasta que se libera y se limpia y luego vuelve y regresa a la luz. ¿Mm? Entonces, exacto. ese es el primer tipo de Hanas Muse. Las personas comunes y corrientes que no han hecho nada por sí mismos en su aspecto espiritual. Por consiguiente, Fernando, entonces si uno no trabaja su energía sexual, pues va a terminar siempre en un Hanas Musi. Exacto, esa es la síntesis de esto, ¿verdad? Entender en el fondo que si uno no trabaja su energía creadora sexual, va a terminar en el fondo en un Hanamusen. O sea, todo Hanamusen es un fornicario, Exacto. porque el Hanamusen de primer tipo, como fornica, y pierde, bota siempre su energía creadora sexual, nunca la condensa, ¿ya? Se transforma en un aborto de la madre natura porque no se creó, no se autocreó, no se autorregeneró, no hizo nada en su interior desde el punto de vista espiritual real, pues. Estamos hablando de cosas reales. Sí, Porque sí, hay mucha sí. gente que se sienten espirituales porque, ¿qué? No sé, van a iglesias, van a misas, participan de ritos, pero en realidad no cuidan su energía, no mueren en sus yoes, no desarrollan el amor consciente. Entonces, estamos hablando de un desarrollo real, espiritual. Cuando hablamos de un desarrollo espiritual, estamos hablando no de creencias, no de pertenecer a determinados grupos religiosos, no, sino en hechos concretos, demostrables ante los ojos de la divinidad, de que uno está cuidando su energía creadora sexual. Todo parte por la eliminación del yo fornicario. Si usted no elimina el yo fornicario, jamás va a lograr el desarrollo de su propio ser. ¿Mm? Entonces, como las personas no hacen eso, simplemente botan su energía creadora sexual, se transforman en un Hanasmusen del primer tipo y después de 108 existencias caen en la involución y demoran aproximadamente 10.000 años ahí en ese proceso de limpieza de la naturaleza. O sea, la naturaleza hace lo que la persona no quiso hacer. Fernando, pero a mí me llama en este contexto mucho la atención. Digo yo, bueno, pero realmente vemos principados, vemos personas, príncipes, niveles de personalidades, ¿verdad? Que uno lo ve hasta allá arriba, físicamente hablando e inconscientemente hablando. Y también nos creemos que genial, que somos potentados, por no, estamos ignorantes de esta sabiduría, es decir, no es de que el vulgo ni la persona común y corriente, no los que se nos presentan como que son superdotados, los reyes, y estamos ausentes, estamos ignorantes, los grandes artistas. Es decir, eso me llama a mí mucho la atención. Nosotros no nos atribuimos, como decía Gandhi, ninguna santidad, pero estamos enfatizando una misión que se nos ha entregado humildemente, ¿verdad? Porque somos instrumentos del ser. Ni lo que Fernando, amigos que nos siguen, ni un servidor, Orlando Miguel, estamos comunicando, no lo comunicamos nosotros. Hay algo, hay una sabiduría que está dentro y está dentro de todos, hay que despertarla. Y me llama mucho la atención, y yo, wow, cuando vemos
esos grandes reyes, qué sé yo qué, con todas esas ¿cómo es ¿cómo es fraternaria? Es el término. Fanfarria, fanfarronería, Ajá. digo yo, pero estamos ausentes de una sabiduría que es la que nos puede dar incluso con conciencia y de modo consciente esa elevación, pero a otro nivel de sencillez, de humildad, sabiduría, en ese sentido. Eso me llama mucho la atención. Claro, porque es que, por eso que es importante son estas conferencias, para entender en realidad la verdadera diferencia que hay entre una persona y otra persona. Ujú. La verdadera diferencia que hay entre una persona y otra persona, entre un ser humano y otro ser humano, no es su nivel social, No, no exacto. es su nivel político, no es su nivel religioso, no es si uno es un rey o un simple obrero, no, esa Sí, no es sí, diferencia, sí, sí. no son las diferencias, pero nosotros llevamos las diferencias allá, a esos niveles. Al rey lo ponemos, ¿por qué? Porque lo vemos bien vestido, y al pobre humilde trabajador de pico y pala lo miramos en menos porque es un ignorante, un Exacto. analfabeta. Y todos estamos ahí en esa ignorancia, en esa oscuridad. Exacto, entonces entender en el fondo que la verdadera diferencia entre un ser y otro es el nivel de ser de la persona. Sí, sí. ¿Ah? Por eso vemos la conferencia en la vida y el nivel de ser, para entender en el fondo que el nivel de ser es lo que marca la diferencia, no la horizontal, no lo que tú tienes, sino lo que tú eres. Exacto. ¿Ya? Y hay muchos reyes que en el fondo son unos maleantes. Sí, sí, Hay sí. hay muchos políticos que son unos Son sinvergüenzas, déspotas todos. déspotas, tiranos, ¿verdad? Entonces eso es lo que, esa es la diferencia, ¿ah? La tiranía, pero no tanto la tiranía del otro, sino mi tiranía, como qué tan tirano yo soy en mi hogar. Sí, sí, Porque hay sí. que entender que así como un rey gobierna un estado, cada persona es un rey y gobierna su casa, su hogar. Sí, sí, sí. Entonces esos yoes tiranos, esos yoes violentos aparecen en el hogar de esta persona, ¿ya? Entonces hacen que su nivel de ser sea similar al del rey. El rey, claro, tiene más acceso a más cosas, Exacto. pero es un tirano y yo también soy un tirano en mi hogar. Entonces Sí, lo sí. importante es descubrir esa tiranía en mi interior, ¿ya? Ese despotismo en mi interior, esa violencia en mi interior y trabajarlo y subir mi nivel de ser sin necesidad de llegar a anhelar ser un rey o ser esto otro. No, en el puesto en que estamos podemos trabajar. Esa es la gracia del conocimiento de sí mismo, esa es la gracia de la Exacto. enseñanza del autoconocimiento, que nosotros, donde estamos parados, desde ahí comenzamos a caminar, sin Ujú. necesidad de desear nada. Exacto. De modo, Fernando, que todas las personas al tener el ego y no eliminarlo, van juntando dentro de sí una especie de, pudiéramos decir, de veneno interior. Claro, el yo genera un morbo, ¿m? Genera una toxina. Recuerde usted que hemos dicho anteriormente que el 100% de las enfermedades tienen origen psicosomático, el Sí, sí, 100% de las sí. enfermedades, ¿no? No una u otra, todas, porque en el fondo el exterior es el reflejo del interior. O sea, y si yo estoy enfermo físicamente, quiere decir que mi enfermedad proviene de mi alma. Estoy enfermo Exacto. internamente. Entonces el veneno, cuando se expresa en cada uno de los centros de la máquina humana, va dejando un veneno, un morbo, una toxina, una suciedad. Es como si entrara, por ejemplo, a su hogar un Ujú. perro callejero, sarnoso, lleno de barro. Obviamente, por donde pase, ese perro va a dejar pestilencia, mal olor, pulga, suciedad, Sí, sí. ¿ya? Así como ese animal externo deja sucio el medio ambiente, así nuestros animales internos también dejan sucio el cuerpo físico, lo dañan, lo intoxican. Por ejemplo, la lujuria destruye absolutamente el centro sexual, la persona, y la llega a la impotencia. Sí. Hay jóvenes hoy en día de 30 años o menos que son impotentes sexualmente. Con ¿Pero menos por qué edad. son impotentes tan jóvenes? Sí, ¿Ya? Porque el yo de la lujuria, el yo de la masturbación, el yo ha de la malgastado sodomía, toda su energía. gastó, ensució, morboció, destruyó, envenenó, todo. ¿Mm? Entonces, el defecto psicológico, tal como usted lo dice, es un envenenador, es una Sí, sí, toxina gigante que está ahí intoxicándonos todo el cuerpo físico.
si nosotros queremos lograr que este cuerpo físico se espiritualice, si queremos que este cuerpo físico ascienda a su nivel de ser, es indudablemente que tenemos que sacar del interior nuestro todos esos yoes que nos intoxican. Si no, vamos a morir producto de nuestra propia intoxicación. Por eso en el abismo, en el infierno, cuando entran las personas y van entrando, le dicen, ¡suicida, suicida! Las otras bestias que están ahí le dicen, ¡ay, viene un suicida! Porque en el fondo, todas las personas que ingresan al infierno son suicidas. Todos nosotros nos suicidamos. ¿Ya? No, hay unos que se suicidan directamente, disparándose, ahorcándose, no sé, de esa forma. Sí. Pero nosotros nos suicidamos con nuestros actos. Con nuestros actos nos intoxicamos, nos matamos, nos atentamos contra nosotros mismos. La misma fornicación, la expulsión de la energía, es botar el alma, es botar el aliento de vida, es botar la energía, es botarlo todo. Entonces nos suicidamos, ¿me entiendes? Fantástico, amigos. Esta es la videoconferencia número B13, la segunda fase, clase B, ¿verdad? Los 4 tipos de Hans Musen, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo pensador del autoconocimiento, la sabiduría que nos conduce, o el conocimiento que nos conduce hacia la sabiduría. Fueron unos 24 horas por el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, entonces, perfecto, excelente la primera categoría. Entonces, en cuanto a la segunda categoría, sería el segundo tipo de Hans Musen, ¿cuál sería? Claro, el segundo tipo de Hans Musen ya es como les decía, es un Hans Musen que ya tiene energía en su interior. No es como la mayoría o el común de la gente que en el fondo somos condensadores pasivos, sino que ya el segundo tipo de Hans Musen es una persona que ya transmutó su energía creadora sexual, logró, digamos, saturar su cuerpo, logró condensarla, como decíamos, porque somos condensadores de energía, pero no murió en el ego. Lamentablemente se le olvidó ese factor muy importante que es la autolimpieza, ¿ya? Entonces, porque uno no solo tiene que condensar la energía sexual, sino tiene que limpiar el templo, porque si no, los mismos yoes van a coger toda esta fuerza sexual condensada y se va a poner aún más peligroso. Las personas en el fondo que transmutan su energía creadora sexual, pero no mueren en sus yoes, se transforman en un segundo tipo de Hans Musen. O sea, las personas que han creado su cuerpo astral. Exacto. Estas personas crean su cuerpo astral, se desenvuelven conscientemente en el mundo astral, transforman, imagínese usted, transformar su cuerpo astral lunar en un cuerpo astral solar, ¿ya? Sí. Se desenvuelven bien en esos mundos, pero no mueren en el yo. Entonces se transforman en un segundo tipo de Hans Musen. Son personas que tienen un magnetismo muy especial, tienen un cierto poder dentro, porque tienen energía. Pero como no han muerto en el yo coge todo eso y lo transforma en un segundo tipo de Hans Musen. O sea, también en un aborto de la madre natura porque no logró la creación, quedó a medias. Sí. ¿Ah? Es como que si ya él se empezó a creer, pero llegó hasta ahí nomás. Entonces, esas personas, ese segundo tipo de Hans Musen, cuando retornan aquí al mundo físico, como tienen ese cuerpo astral y tienen esa capacidad intuitiva y tienen esos poderes, normalmente se transforman en magos negros, se transforman en adivinos, en hechiceros, ven las manos, porque tienen esa facultad, tienen ese poder. Sí, sí, pero no tienen habilidades, la lograron desarrollar en existencias anteriores, pero no murieron en el yo. Exacto. No se limpiaron psicológicamente. Entonces, no hicieron ese trabajo fundamental que es la limpieza, y entonces se transforman en un segundo tipo de Hans Musen. Este segundo tipo de Hans Musen, al morir en su 108ª existencia, como no logró eliminar el yo ni logró terminar la obra, cuando desciende a los mundos de infierno, ya no demora 10.000 años, demora bastante más. Porque la naturaleza no solamente tiene que eliminar los yoes y el morbo, sino que ahora tiene que destruir todo lo que esta persona trató de hacer, pero no lo logró, que es el cuerpo astral. Tiene que destruir todo eso para que la conciencia salga limpia, ¿ya? Entonces va a demorar bastante más en las infradimensiones. Genial. Es decir que estas personas, Fernando, entonces, es decir, todas esas personas que tienen facultades y se dedican, por ejemplo, a ganar dinero, pertenecen a esta segunda clase. Claro. Uno ve aquí hoy en día muchas personas que aparecen en la televisión, personas que uno ve en videos de YouTube ahí que tiene facultad la persona, tiene capacidad, tarotista y cosas que tienen capacidades, ¿ya? Pero esas capacidades las está manejando la conciencia o el ego,
El ego. El ego, el Ujú. ego. Toda persona que demuestre sus poderes ante los demás es un mago negro. Toda persona, Sí, sí. ¿ya? La verdad es que toda persona que va por el camino iniciático, a medida que va obteniendo facultades y poderes, no puede demostrarlo públicamente, porque esto no es un circo. Esas facultades deben ser ocupadas para descubrir, comprender, estudiar a los yoes y para ayudar a la humanidad, pero no para lucrarse. Mm. No para que lo aplaudan, que lo feliciten, Sí, no, que lo sí, sí, sigan. sí, Recuerde que claro. aquí no buscamos seguidores. Exacto. No, aquí no buscamos Genial. seguidores en el fondo. Ningún maestro viene aquí para que lo sigan, sino viene a mostrar el camino, a enseñar. ¿Ya? Entonces, por eso que con mucha facilidad estos segundo tipos Hanamusen se transforman en, montan consultorios para mostrar sus facultades, pero lamentablemente terminan en el abismo igual. Incluso, así mismo como tú enfatizas, es decir, estos maestros no vinieron con la idea de fundar escuelas, como enfatizamos, de eso mismo, de buscar seguidores, sino para mostrar solamente el camino, incluso no ni para convencer a nadie de que este es el camino. Muestran el camino, el que esté preparado, ¿verdad? Para esa apertura, pues fantástico, porque es libre. Ujú. Entonces, Fernando, ¿cuáles serían los que pertenecen al tercer tipo de Hanas Muse? Bueno, los que ya pertenecen al tercer tipo Hanamusen ya son los que están más cercanos al camino, pero tampoco lo concluyeron. Ya. Le acaba sus posibilidades, que son los que tienen sus cuerpos internos formados, son los que tienen su cuerpo astral, mental y causal. ¿Ya? Llegan a formar sus tres cuerpos de fuego, pero no logran eliminar completamente el yo. De ahí la importancia de caminar siempre equilibrado. Es como que abortar al noveno mes. Aquí físicamente cuando alguien aborta al noveno mes, podríamos decir que está a punto de nacer, pero no nació. Pero no nació. Eso ocurre aquí con el tercer tipo de Hanamusen, el tercer tipo de Hanamusen. Lo mismo aquí, como que se iba a transformar ya, iba a dar el gran paso para transformarse en un hombre verdadero, pero fracasa. Fracasa, entonces tiene sus cuerpos, pero no llega al verdadero camino, que cuál es el verdadero camino, ni siquiera es hombre, sino es superhombre, no se cristifica. Entonces, a la larga, se transforma en un tercer tipo de Hanamusen, ¿ya? Indudablemente, este tercer tipo de Hanamusen, como no han muerto en sus yoes completamente, y ya tienen varios cuerpos, es aún más peligroso. Sí. Es una persona que ya tiene más poder, tiene más facultades, pero lamentablemente esas facultades y esos poderes los tiene el yo. Entonces se transforma en una entidad peligrosa. Y así vemos nosotros muchos de los seres secretos que están dirigiendo hoy en día la humanidad en su aspecto más siniestro y oscuro, son tercer tipo de Hanamusen. Están ahí, trabajando, digamos, manejando. ¿Por qué? Porque tienen capacidades, pero no tienen conciencia. Entonces son yoes altamente peligrosos. Son verdaderos demonios. Es decir, que es de modo inconsciente, como quiera. Quedan inconscientes, pero como transmutaron su energía creadora sexual, ya crearon sus cuerpos en una forma, dijéramos, un poco mecánica. Lo lograron. Dejaron de fornicar, dejaron de perder su energía creadora sexual, transmutaron su energía creadora sexual, avanzaron bastante, pero no murieron en el ego. Entonces, al final, todo el desarrollo que ellos hicieron de sus cuerpos y de sus facultades, sus poderes, su despertar de sus chakras y todo eso, lo coge la legión, lo cogen los yoes. Entonces, es un demonio muy, muy peligroso. Y los del cuarto, Fernando, ¿cuáles pertenecen? Parece que te saltaste la pregunta de los nirvanos. Sí, 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 pues genial, sí, sí. Un equipo, Fernando, yo estaba atento ahí, ¿eh? Los nirvanos, Fernando, entonces pertenecen a este grupo. Claro, los nirvanos, los que entran al nirvana, los que se desvían del camino directo. Recuerda cuando estamos nosotros aquí en la elección del camino, uno elige el camino nirvánico y otro el camino directo, se transforman a la larga, están muy cerca de transformarse en un tercer tipo Hanamusen.
porque no cogieron el camino de finalización de la obra y se detuvieron en un determinado lugar. Ellos son hombres, tienen sus cuerpos, astral, mental y causal, pero no han hecho completamente la obra. Recuerda que un nirvano tiene el yo causa en su interior. Sí, sí, sí. Recordemos que el yo causa solamente muere en la segunda montaña, cuando el Cristo pasa por su Semana Santa interior y ahí elimina a los 7 yoes causa. Entonces el nirvano, como no ha muerto el yo causa, ha eliminado ego, sí, pero no ha eliminado el yo causa. Entonces tiene, el germen del ego lo tiene dentro, entonces en cualquier momento el yo le hace la maniobra ahí y lo tuerce o lo hace caer, lo desvía. Entonces, terminado su ciclo de posibilidades, estos nirvanos también tienen que descender a las infradimensiones. Ahora, imagínese usted cuánto demorará la naturaleza en destruir un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal de fuego. Entonces, un nirvano demora varios miles de años en el abismo para destruir eso. Entonces, el objetivo de esta conferencia es explicar la importancia del trabajo equilibrado en el camino. Sí, sí, sí. Naciendo y muriendo. Naciendo y muriendo. Uno tiene que ir así. ¿Ya? Sabemos que la primera montaña es la montaña del nacimiento, pero ese nacimiento se fundamenta en la muerte. La verdadera muerte se procesa en la segunda montaña, cuando se mueren los yoes causa. Pero nosotros tenemos que ir equilibradamente trabajando, porque si no nos podemos transformar en un segundo tipo de Hanamusen, porque ya somos primero, nos podemos transformar en un segundo tipo de Hanamusen o en un tercer tipo de Hanamusen, y lo cual sería lamentable porque nuestra estadía en el abismo se va a aumentar muchísimo. Entonces, esta es para personas que realmente, digamos, están dispuestos a entregarlo todo por el ser, porque, como dicen los maestros, el cielo es para los valientes y se toma por asalto. Sí, sí. Extraordinario, amigos. En cuanto a Fernando, a los del cuarto tipo de Hanamusen. Ya, el cuarto tipo de Hanamusen, eso es lo que llamamos los tronos caídos. Son ángeles caídos, Ya. Jerarquías caídas, divinidades, ¿ya? Que estaban ellos con todos sus cuerpos y toda su gloria y toda su majestad en expresión, ¿ya? Seres autorrealizados, pero que caen, ¿ya? O mejor dicho, bajan, ellos descienden para, como lo que se llama estirar la piedra al agua, ellos deshacen la obra para rehacerla, ¿ya? Pero cuando en todo su proceso de caída son muy, muy peligrosos. Porque todo el que está muy alto, como le dije, cuando cae, cae muy bajo. Sí, sí. Entonces este era un trono, imagínense, un trono, ya él tenía un cetro, tenía una vara, tenía todo un lugar de mando donde oficiaba, y bajó o cayó. Entonces la caída de él es mucho más larga. Si estos tronos caídos no se levantan en un proceso de evolutivo y les toca caer en la involución, ellos pueden pasar millones de años en el abismo. Es muchísimo, muchísimo el tiempo que tiene que demorarse la naturaleza para destruir todo lo que ellos habían creado dentro de sí, para que nuevamente lo hagan. Sí, sí. Ahora, estos tronos caídos, cuando están aquí, arrasan y destruyen y llevan humanidades al abismo. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Sí, Esta claro. humanidad está cayendo al abismo, ¿verdad? Sí. Pero la están llevando. Y usted sabe cómo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo la humanidad, digamos, está cayendo, se la están llevando al abismo, sin darse cuenta, sin darse cuenta, están siendo colaboradores y están entrando. Entonces, estos tronos caídos tienen una misión en el fondo de llevar a la humanidad al abismo, porque en el fondo es necesario que esta humanidad se termine. La entropía en su máxima expresión. Claro, y porque en el abismo es la escuela. O sea, aquí uno aprende, pero con la diferencia de que aquí uno aprende y aquí se puede salir. Exacto. Pero abajo uno aprende, pero no puede salir. No puede salir. Hasta cuando, no puede salir hasta cuando termine la naturaleza de hacer la tarea sobre uno y ahí sale uno. Que la naturaleza la que hace, ahí no es uno. Claro, exactamente, es la naturaleza, es todos los procesos involutivos, las leyes, son las leyes mecánicas, recuerden, llegar hasta las 24.576 leyes, donde ya viene la fosilización, ¿ya? Entonces,
El cuarto tipo Hanamusen, el trono caído, tiene misiones específicas de autorrealizarse cuando un trono caído, una vez que cae, ¿verdad? Y pasa por una serie de... son muy perversos y malos, pero una vez que un trono caído decide levantarse, y se levanta con una fuerza, Orlando, que nosotros ni nos imaginamos. Ni, Extraordinario. ni nos imaginamos. Es un ser ¡guau! Que se levanta, pero con todo su esplendor y gloria, porque conoció lo más profundo de la oscuridad y del abismo, Lo más cayó, bajo. llegó muy bajo, pero se levantó. Entonces, esa jerarquía luego retoma su trono y les dan acceso a tronos aún más elevados para que continúe haciendo la obra. Porque Entonces, pasó ese proceso. exactamente, eso es lo que hay que Se entender, porque purificó, ¿no? también es como una de las claves de lo que estamos enseñando acá en el fondo, ¿ya? Que toda la perversidad humana es solo temporal, y es un aprendizaje de lo que no tenemos que hacer y de nuestra debilidad. Sí, sí. Mientras yo no reflexiono en eso, no voy a corregir. No voy a corregir. Porque Exacto. aquí uno, bueno, no, que mira el asesino, mira el violador, el cogotero, Sí, sí, el sí. traidor, el político. O sea, nosotros nos dedicamos a ver lo de los demás y no nos damos cuenta que en el fondo esto es una escuela de aprendizaje para sacar la luz que mora en nuestra propia oscuridad, ¿ya? Y que la oscuridad es temporal, dura un tiempo, puede durar 10.000 años, puede durar 100.000 años, puede durar 5 millones de años, pero va a durar ese tiempo, ¿no? Y ahí se acabó. Es Exacto. una escuela, es una escuela. La Entonces estos verdadera tronos, claro, estos tronos bajan, descienden, ya, se hunden en el lodo mismo, pueden pasar millones de años en el abismo, pero ahí aprenden también. sí, Entonces, sí. es toda una escuela, Orlando, todo es una escuela. ¿Por qué se le llama, Fernando, tronos caídos, entonces? Porque ellos tenían un trono, tenían un cetro de mando y un trono, un trono. De hecho, si uno va a ver a los tronos, en el mundo astral, Sí, el sí. mundo astral, que uno va a los templos de estos tronos, ¿ya? Son jerarquías muy grandes, le va a llamar la atención que las poltronas, o sea, los asientos donde ellos se sientan, Sí, sí. mullidos, hermosos, con incrustaciones de oro precioso, pero las patas de los tronos de ellos son gárgolas. Las patas de estos sillones, de estos asientos donde ellos están sentados ahí, son Sí, monstruos. son monstruos, sí. Sí, sí, así lo vemos sí. Pero ¿por qué son monstruos las patas de sus sillones? Porque, ¿qué fueron ellos antes de levantarse? Esos monstruos, ¿no? Fueron esos monstruos. Esa es Claro, la insignia de lo que fueron, exactamente. claro, en el fondo ellos se levantaron de la monstruosidad y lograron limpiarse. Imagínense. Por eso, esto también es como una clave, una señal para todos nosotros. ¿Cuántas personas no están pasando hoy en día por problemas de vida fuertes? No, es Sí, que cuando pequeño me violaron, sí, no, es que me sí. hicieron tal cosa. Imagínense, es todo lo puede borrar, porque solamente está en la mente. En la mente. Todo lo puede uno transformar, Sí, sí. todo En la lo puede mente trabajar. está la felicidad y la infelicidad está en la mente, exacto. Exactamente. Entonces, estos tronos tuvieron su trono, ¿verdad? Su cetro, su don de mando, pero lo dejaron, se bajaron de su asiento y se fueron al abismo. Imagínense, a aprender, ¿ya? Y luego, una vez que hacen la obra, ¡guau! Se levantan, pero con mayor luminosidad y jerarquía, porque aprendieron aún más de la debilidad humana, ¿ya? Resplandeciente. Resplandecientes, y luego primero ellos pueden dominar un planeta, después pueden ser regentes de un sistema solar, después pueden ser el sistema de una galaxia, después pueden ser reyes de un juego de galaxias, y después pueden ser de un universo. Entonces van aumentando su capacidad Expandiendo esa capacidad, genial. maravillosa, pero ¿cómo la lograron? Descendiendo. Sí. Por eso el maestro Samael dice, todo el que quiera subir, primero tiene que bajar. Tiene que bajar. bajar. Sí. Esa es la ley. Genial, genial. Fernando, entonces, en cuanto a tirar la piedra al agua, ¿cuál es el significado de un modo más detallado? Bueno, tirar la piedra al agua es lo que hacen los cuartos tipos de Hanamus, los tronos caídos, ¿ya? Porque ellos tenían la piedra labrada, la piedra cúbica de Yesod, ¿ya? Que es la piedra de los alquimistas. Esa piedra se labra con el cincel de la voluntad y el martillo de la inteligencia.
Exacto. ¿Ya? Eso quiere decir que ellos trabajaron en el sexo y fueron limpiando, depurando hasta que lograron construir sus cuerpos, primero sus cuerpos solares, después sus cuerpos de oro y tercero sus cuerpos de luz. Entonces, tirar la piedra al agua, la piedra cúbica ya formada, significa deshacer la piedra. Entonces ellos pierden esos cuerpos. Nuevamente, pierden todo. ¿Ah? Recuerde que el descenso es del causal hacia abajo, causal, Sí, sí. mental, astral, vital y físico. Esos caen. Pierde todo eso. Búdico y átmico quedan aquí arriba sin que caigan. ¿Ya? Tiran la piedra al agua, deshacen la piedra y luego tienen que humanizarse, tomar cuerpo humano, casarse, pelear, pasar por cientos de existencias diferentes, aprendiendo, pagando, sufriendo karma, todo, y luego hasta que decís, ya, ahora me levanto, y se empieza a levantarse, a tomar esa experiencia y forma su cuerpo astral nuevamente solar, después de oro y luego de luz, hasta que rehace la obra, forma la piedra nuevamente. Entonces, tirar la piedra al agua significa deshacer la obra para nuevamente hacerla. Genial. Mientras uno entonces, Fernando, no se defina a morir y terminar la obra, ¿podrá ser en un Hatnamus entonces? Esa es la síntesis de esta conferencia, en el fondo. Por eso se da, para entender que en el fondo, que cuando todas las personas que se decidan a trabajar en la transmutación de la energía sexual, tienen que ponérsela toda, como se dice. No se trata de que, que lo voy a intentar, no, vamos a ponérsela toda, porque en el fondo el filo de la navaja. Este es el filo de la navaja. Entonces, la persona tiene que decidirse a tratar de llegar lo más lejos posible en su trabajo de muerte de los yoes y transmutación de la energía sexual. Exacto. Porque está el peligro de transformarse en un Hanamusen y quedar a medio camino ahí. Genial, genial. Fantástico. Amigos, la videoconferencia número 13, B13 de la segunda etapa, ¿verdad? De esta jornada de conferencias de autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Siempre tenemos el privilegio, la dicha de conectar con nuestro amigo colega Fernando García Silva, con la intención de compartirles a ustedes este conocimiento potente, suprapotente para su autorrealización. Una inquietud más, Fernando. Entonces, todos los Hanamusen son considerados abortos de la madre cósmica. Claro, porque como le dije, son en el fondo criaturas no creadas. Quedaron en su proceso de desarrollo hasta la mitad, algunos casi terminando, algunos comenzando, ¿ya? Algunos fueron simplemente semillas, como toda la humanidad, porque recordemos que nosotros tenemos la semilla del superhombre en nuestras gónadas sexuales, pero nadie trabaja por alimentar esa semilla interna. Entonces, por eso que en el fondo la persona que no logra terminar su obra va a ser abortado en el camino. Por eso que hay que esforzarse por terminarla siempre y avanzar en cada existencia según el ser le vaya permitiendo las condiciones. Porque esto requiere de condiciones. Igual como le dije, como la semilla necesita la tierra, el sol, el agua. ¿Determinación? Requiere de determinación, esfuerzo, trabajo y condiciones. Cuerpo físico sano. Sí, sí. Cuerpo físico sano. Al menos gónadas, columna y cerebro. Sí, sí. ¿Ah? Genial. Teniendo usted gónadas sexuales normales, aparato sexual normal, columna normal, cerebro normal, o más o menos normal, usted puede caminar por la obra. Pero si ya no le funciona el aparato sexual, su gónada, no sé, le extirparon un testículo o un ovario, si tiene problemas en la columna, que le hicieron cambio de médula, ¿ya? Si el cerebro ya no le funciona muy bien, no puede hacer la obra. Ya hay una limitación. Hay una limitación. Genial, fantástico, amigos. Las personas autorrealizadas, como decía Abraham Maslow, aquellas que viven en un estado superior de energía, son las que tienen que ser como deben ser. Pero para ello es muy importante, como enfatiza Fernando, definir ser o no ser. Oscuridad o la luz. Tú decides si ser luz
o ser oscuridad. Si seguir la ruta directa, la otra dirección o el camino contrario. Fernando, fantástico, genial. Sería maravilloso la síntesis, ¿verdad? Y entonces compartir este mensaje. Les invitamos a los que nos siguen, que ya son muchos, a compartir, porque un granito, ¿verdad? Una semillita que va cayendo aquí y allá, pues podemos construir esa obra de nuestra misión, una humanidad consciente. Claro, bueno, en el fondo entender lo que son los 4 tipos de Nasmussen, Sí. la importancia de trabajar equilibradamente en los 3 factores de la revolución de la conciencia, dentro de las posibilidades que cada uno tenga, obviamente. Y entender de que si uno no trabaja bien, en el fondo va a ser abortado. Por eso que hoy en día vemos en el fondo que se está abortando, el aborto está siendo promovido y se está legislando a favor de él. Sí, sí. Porque el exterior es el reflejo del interior. Es el reflejo del interior. A lo mejor muchas personas están son no al aborto, ¿verdad? Se ponen el pañito celeste, que no, ahí y allá. Eso está la persona que toma esa decisión dentro. Claro, pero no se da cuenta esa misma persona que está dentro de nosotros también. Pero claro, que interiormente él sí está siendo abortado, en el fondo, que él es un aborto viviente. Exacto. Porque no está haciendo su obra. ¿Ya? Entonces, es importante reflexionar lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está cristalizando lo que está ocurriendo en el mundo espiritual de cada persona. Lo mismo que ocurre en la guerra. Uno dice, no, que la guerra, imagínense allá, Rusia contra Ucrania, que es tremendo. Y no se da cuenta uno que uno carga esa guerra dentro de sí. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros ahora que está cristalizando en el mundo físico es una realidad del mundo interior de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros actualmente, lamentablemente, vamos a ser abortados por la madre natura y va a significar caer a la involución, al abismo. ¿Ya? Por muchos años. Vamos a salir después de pasar por esa oscuridad. Sí, porque sí. Es una necesidad imperiosa para que el alma se limpie. Entonces, o la limpia uno aquí conscientemente en base a las técnicas que estamos entregando del trabajo con la Madre Divina principalmente, o la naturaleza lo va a hacer de otra forma. Y la naturaleza lo cobra bien caro, ¿no? Claro, es como dice el dicho, o a las buenas o a las malas. ¿Ya? Es bajo tu voluntad o contra tu voluntad, ahí va a ser a la fuerza. Entonces uno elige, pero en el fondo hay que limpiarse, tenemos que limpiarnos, sí o sí. Para eso esta conferencia, para que uno la reflexione. Todas las conferencias tienen que pasar por el proceso de la reflexión, el entendimiento, para que uno comprenda en el fondo el mensaje que estamos entregando aquí, que es un mensaje, como usted dice, muy profundo y potente, sí. de alto impacto. Genial, Fernando. Amigos, esta videoconferencia que compartimos, ¿verdad? Tenemos la dicha, el placer de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Con la respuesta a esta observación, puedes cambiar la humanidad, pero tú decides o ser luz o ser oscuridad. Aquí está el conocimiento. Si ya lo conoces, comienza a trabajar en función de él. Fernando, fantástico, amigos. Esta maravillosa videoconferencia número B13. Como siempre, Fernando, para nosotros es un privilegio, un honor haber coincidido. De modo que, como tú dices, a los José Luis Perales, un abrazo del alma en la distancia. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por darme también esta oportunidad. Genial, fantástico. Amigos, no se vayan. A mi regreso, la reflexión de esta videoconferencia. Regresamos. Ser o no ser. Para avanzar en el camino hacia la autorrealización debes definir ser o no ser. Esa es la clave. Tú decides luz u oscuridad, actuar o dejar de actuar, correr o dejar de correr. Tú y nadie más eres el arquitecto de tu destino. Tú decides si seguir la otra dirección, la que te propongo en mi libro que alude al mismo nombre, La Otra Dirección.
o si eliges el camino nirvánico o el de la luz. Pues está muy claro, nadie puede servir a dos señores, o la luz o la oscuridad. ¿Qué eliges? Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Sigue elevando tu nivel de conciencia, mirando nuevas conferencias como estas que te comparto aquí.